Vamos a adentrarnos ahora, siguiendo a las propiedades trascendentales, en el tema de la verdad. Es uno de los más grandes temas de toda la historia del pensamiento. Santo Tomás le dedicó un opúsculo, especialmente el De Veritate, acerca de la verdad. Pero a lo largo de todos los tiempos ha habido distintas posiciones con respecto a si podemos conocer la verdad, por qué medio podemos conocer la verdad, hasta dónde podemos conocer la verdad. Sin embargo, acá no vamos a hacer una aproximación propiamente antropológica, sino lo vamos a ver desde el marco de las propiedades trascendentales, que es el que veníamos hablando, aun cuando hagamos algunas consideraciones que trascienden el ámbito propiamente de la metafísica y nos llevan hacia la antropología también. Por empezar, cuando tenemos que definir la verdad, podemos decir que es una adecuación entre el intelecto y las cosas. Siguiendo a Santo Tomás, adequatio intellectus et res, adecuación entre el intelecto y las cosas, uno podría decir, ya está, es una relación y esto es muy sencillo, y sin embargo no lo es tanto, debido a que, como hemos visto en clases anteriores, para Santo Tomás existe un ente que se participa, o podemos decirlo en los términos de la clase de hoy, un intelecto divino creador y un intelecto humano contemplador. Entre ambos se encuentra la realidad, es decir, podríamos considerar que la realidad está entre una inteligencia humana y una inteligencia divina. Res inter duos intellectus constituta est, dice Santo Tomás, ¿no? La realidad está constituida entre dos intelectos. Ahora bien, si hablamos de la relación que se da entre la realidad y el intelecto humano, hablaremos de la verdad en un sentido. Si hablamos de la relación que se da entre la realidad y el intelecto divino, hablaremos en otro. Es decir, la verdad es la relación de adecuación, de correspondencia entre el intelecto y las cosas. Ahora bien, si estamos hablando de la relación entre Dios, creador, y las cosas, entonces hablaremos de la verdad ontológica. On viene de ser, verdad del ser, o verdad de las cosas también llamada. Esto todo está muy bien explicado en La realidad y el bien, un libro de Joseph Pieper, filósofo alemán contemporáneo, que vale la pena profundizar si alguien quiere profundizar en estos aspectos. También un tratado llamado Creaturidad y Tradición, del mismo autor, Joseph Pieper. En ese sentido, volviendo al tema, podríamos decir que son las cosas las que tienen que adecuarse al intelecto creador. Por eso la verdad ontológica en latín sería definida como adequatio res ad intellectum, la adecuación de las cosas al intelecto de Dios. Porque indudablemente que si Dios hace algo, las cosas para ser verdaderas tienen que adecuarse al lugar de donde salieron. Eso también pasa con los artesanos humanos o con los artistas. Yo tengo ganas de construir un jarrón y tengo una idea del jarrón. Si tomo arcilla y fabrico un jarrón, ese jarrón será lo que yo quería que fuera en la medida en que se adecue a la idea que yo tenía de él. Claro, en el caso del hombre puede pasar que esto no suceda. De hecho, si yo me pongo a hacer jarrones me sale cualquier cosa. Pero si estamos hablando del intelecto divino creador, todas las cosas por el hecho de ser, por el hecho de proceder de él, se adecúan necesariamente a lo que él pensó. Y por lo tanto podríamos decir que todas las cosas por el hecho de ser son verdaderas, ontológicamente hablando. Y ahí tenemos la propiedad trascendental, la verdad ontológica. Entonces, tenemos la realidad entre dos inteligencias, la humana y la divina. La divina es creadora, y entonces las cosas se adecúan al intelecto divino creador. Ellas se adecúan a ellos. Y por eso, como todas las cosas por el hecho de ser se adecúan al lugar de donde salieron, podemos decir que todas las cosas por el hecho de ser son verdaderas. Todo ente, por el hecho de ser ente, es verdadero. Y ahí tenemos la propiedad trascendental, que es el fundamento de la verdad lógica. La realidad y el intelecto humano también entran en relación. Y yo puedo conocer la realidad, y cuando lo que yo digo se corresponde con lo que la cosa es, no con lo que a mí me parece, lo que a mí me gustaría, lo que yo tengo ganas de pensar, sino con lo que la cosa es, entonces digo la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad lógica es la adecuación del intelecto humano a lo que las cosas son. Es decir, tres definiciones de verdad. Adecuación entre el intelecto y las cosas, definición general. Adecuación de las cosas al intelecto divino creador, definición de verdad ontológica, que es la propiedad trascendental. Y adecuación del intelecto humano a lo que las cosas son, es la
verdad lógica, verdad de la razón, y nos falta aclarar algunas consideraciones entonces a partir de aquí. Primero, todas las cosas por el hecho de ser son verdaderas, ontológicamente hablando. No puede existir algo que sea ontológicamente falso, algo que provenga de Dios y no se adecue a lo que Él quería que Él fuera. Uno podría decir, sí, pero ¿y el mal, el mundo, las cosas que el hombre hace? Dios creó un ser humano libre, y ese ser humano libre puede usar mal de su libertad. Bien, no es que Dios quiera el mal, ni mucho menos, hablaremos de eso en clases posteriores, pero sí se adecua, es decir, de alguna manera, la creación a la creación de un hombre libre que podía obrar bien y también podría obrar el mal. Ahora, todas las cosas por el hecho de ser son ontológicamente verdaderas. Todas las cosas que nosotros pensamos y decimos son verdaderas. Cada uno tiene su verdad. Esta afirmación es absolutamente insostenible. Ya Aristóteles hace más de 2000 años lo había planteado con muchísima claridad, criticando a los escépticos contemporáneos de aquel tiempo. Afirmar que cada uno tiene su verdad es una flagrante contradicción. Va en contra del principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Si yo digo cada uno tiene su verdad, estoy diciendo que ¿cuántas verdades hay? Miles, dirán ustedes, y una sola, que cada uno tiene su verdad. Es decir, es contradictorio. O afirmo que hay una verdad, o al afirmar que cada uno tiene su verdad, sigo afirmando que hay una verdad, porque no podemos afirmar de otra manera. Decir que todo es relativo es afirmar que algo no es relativo, que todo es relativo, y eso hay que aceptarlo absolutamente. Esas contradicciones hoy en día las vivimos mucho por no leer a Aristóteles y ver cómo de alguna manera fue tirando abajo todos los escepticismos de aquel entonces, que planteaban la relatividad de la verdad, que cada uno tiene su verdad, o que el hombre es la medida de todas las cosas, Protágoras, o de alguna manera se plantaban como Pirrón en la idea de que no podemos conocer la verdad. Lo cual, ya afirmarlo implica manifestar que ya la conocemos. Pirrón, es cierto, para ser honesto, dice en la leyenda que dejó de hablar, pero aún, como diría Aristóteles, si comía, si dormía, estaba afirmando que había una verdad. Por lo tanto, es evidente, primero, que hay una verdad, y segundo, es evidente que la podemos conocer, porque decir que no podemos conocer la verdad es decir que ya la conocemos. Por lo tanto, es evidente que se puede tomar contacto con la verdad. Esto no significa que podamos comprender toda la realidad, que podamos abarcarla, agotarla, ni mucho menos. De eso hablaremos en clases posteriores. Por ahora, el hombre tiene una inteligencia y eso hoy en día no hay una crisis de fe, hay una crisis de la razón. No tenemos que olvidarlo. Y con esa inteligencia podemos conocer lo que las cosas son. Ahora bien, esa es la misma inteligencia que nuestros científicos hoy están poniendo para sacar una vacuna lo antes posible, para sacar una cura lo antes posible de este virus que nos rodea. Fíjense, ¿no? Debemos confiar en la razón humana. Ahora bien, cuando yo afirmo que una realidad es de una manera y no de otra, entonces esa afirmación será verdadera si se corresponde con lo que la cosa es, pero también puede ser falsa cuando lo que yo afirmo no se corresponde con ¿qué? Con la realidad. ¿A qué le llama realidad, profesor? A lo que la cosa es por esencia, por naturaleza, a lo que la cosa es, no a lo que a mí me parece, a lo que a mí me conviene, etcétera, etcétera. Es decir, el hombre puede con su inteligencia conocer lo que las cosas son, y al conocer lo que las cosas son está conociendo la verdad de las cosas, y las cosas son lo que son debido a el intelecto divino creador. Esta segunda parte, por ahí algunos de los oyentes no la acepta o no la asume todavía o no la puede llegar a comprender. Quedémonos en la segunda parte del cuadro. Una afirmación es verdadera cuando se corresponde con la realidad, es falsa cuando no lo hace. ¿Y cómo sé si una afirmación es verdadera o falsa? Tengo una inteligencia para tratar de bucear, profundizar en la realidad, para tratar de, luego de tener humildad, apertura, docilidad y juicio crítico, poder llegar a conocer lo que las cosas son. Aun cuando no pueda comprender totalmente la realidad, puedo tomar contacto con ella y puedo afirmar que hay cosas que son verdades universales y absolutas. Que yo estoy hablando ahora, que hay un mundo material que me rodea, que todo ser es idéntico a sí mismo, que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido, etcétera, etcétera. Son verdades evidentes de las cuales podemos deducir otras o podemos llegar a comprender otras también. Bien, el tema de la verdad es fundamental, porque si la conclusión de este capítulo fuera no se puede conocer la verdad, no tendría sentido hacer este curso para escuchar a un tipo que piensa y cuenta lo que él piensa acerca de la realidad, la interpretación subjetiva y relativa de lo que él piensa. Indudablemente no vale la pena perder tiempo, tiene la suya y se acabó. Sí vale la pena escucharme si mis palabras pueden ayudarlos a despertar, a entusiasmarlos, en tanto y en cuanto empiecen un camino o continúen un camino de descubrimiento de lo que la cosa es, de la verdad. Y para eso tenemos que buscarla bien. Muchas veces hoy en día encontramos dificultades para conocer la verdad, y esto se debe a muchas razones. En muchos casos,
que no la queremos conocer. No nos conviene. Preferimos vivir engañados. Conocer la verdad implica de alguna manera moralmente, ya lo veremos después, tener que vivir en consecuencia, en concordancia con ella. A veces no lo queremos ver. Otras veces, no es que no la queramos ver porque somos malas personas. No, es decir que no la sabemos buscar, la buscamos mal. Por eso en el próximo capítulo hablaremos acerca de las falsas formas de buscar la verdad, los caminos incorrectos. A veces es porque no nos conviene, a veces es por cuestiones puramente terminológicas, ¿no? Confundimos verdad con opinión. Todo lo dicho hoy, ya para ir cerrando este capítulo que se ha hecho un poco largo, diríamos que entonces, ya quedándonos con la verdad lógica, no tanto con la propiedad trascendental que es el fundamento, sino la verdad lógica, hay una sola verdad, que no es mía, no es suya, sino que está en la cosa en sí. No muchas verdades, pero sí hay muchas opiniones. Hay una verdad que es absoluta, pero sí hay muchas opiniones relativas que se dicen en relación a quien las afirma. Y hay una verdad que es una, absoluta y objetiva, que depende del objeto, de lo que se hace frente a mí, no del sujeto. Afirmar esto hoy en día yo sé que parece ir en contra del mundo, pero es el pensamiento de Aristóteles, de Santo Tomás, de toda nuestra cuna del pensamiento occidental. La verdad es una, objetiva y absoluta. ¿Y quién la tiene, profesor? La cosa misma. Vayamos a buscarla. Vayamos a buscar lo que las cosas son. Ese debería ser el camino que tenemos que hacer. Sabiendo que las opiniones son múltiples, son relativas, ¿sí? Son subjetivas, pero no todas valen igual. Cuidado, entiéndame bien esto. Todas las personas que emiten opiniones para mí valen igual. ¿Por qué? Siguiendo todo el pensamiento clásico y el pensamiento cristiano, todos tenemos la misma dignidad en tanto que personas. Y por tanto, por más pavada que digamos, todos tenemos el mismo valor en tanto que personas y tenemos los mismos deberes y derechos y deberes. Sin embargo, las cosas que decimos no todas valen igual. Las opiniones no son todas iguales. Las opiniones valen más o menos en tanto y en cuanto se acerquen más a lo que las cosas son. No a lo que las cosas me aparecen, no a la interpretación subjetiva, sino a lo que las cosas son. Vayamos a esas cosas, como decía Ortega refiriéndose a los argentinos alguna vez. Tratemos de ver cómo podemos adentrarnos para conocer esa realidad. A veces no queremos hacerlo. No nos interesa, nos conviene mucho más. De alguna manera el relativismo nos permite hacer lo que se nos dé la gana. Todo es relativo, cada uno tiene su verdad. Yo hago lo que quiero. Total, ¿quién me puede decir algo? A veces, como dije antes, lo buscamos mal. En el próximo capítulo veremos las falsas formas de buscar la verdad y también trataré de dar un camino para ver si podemos encontrarla lo antes posible. Muchas de ellas ya las conocemos, ya las sabemos. Simplemente en el plano teórico también acompañar lo que en la práctica nosotros tenemos muy en claro. Porque por sentido común sabemos que hay una verdad única, absoluta y objetiva y que todos queremos conocerla para poder así vivir. Muchísimas gracias por la atención.